¿no? ¿Qué haces? Estás. Bueno, qué bueno. No sabía, es la primera vez que... Ah, la primera vez, mirá. Sí, primer vivo. Primer vivo, perfecto. Sí, No, aparte, bueno, voy a ir descubriéndolo. totalmente. Bueno, descubrilo y sentite como, me sale como dicen los chicos ahora, sentite como en tu casa, eh, pero tranqui, relajado, que por ahí podemos charlar un poco de un pacto que tuvimos hace unos días, pero que era de no hablar y que nos encuentre acá en este momento viendo qué nos sucedía. Sí, como de acumular para este día. Totalmente, sí. Nuestros audios son muy largos generalmente. Pero bueno, podemos hablar mucho de nuestra relación, nuestro vínculo, somos amigos, nos conocemos, hemos actuado juntos. Ari, me resulta como súper interesante tu mirada y que también pueda ser como expandida hacia los que están ahí escuchando y conocer cómo te está atravesando en este momento como realizador, como artista. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación, ¿no? Como me parece que hay dos cosas. Pensaba algo medio gracioso que es, esto para mí es novedoso o es nuevo, digo, nunca lo hice. Y de repente aparece algo nuevo en todo este contexto donde parece como tener un carácter medio letárgico la idea del confinamiento. Y aparece esto y me genera como, bueno, hoy estaba como, bueno, ¿qué pasará? ¿Cómo será? ¿Cómo es un vivo? ¿No? Como me generaba muchas preguntas. Entonces había algo de, al menos poner un poco la atención ahí, fue como un poco renovador. Después, por otro lado... bueno, estuve pensando algunas cosas también de lo que hablamos, también en relación a algunas entrevistas que vi, que escuché, que estuviste haciendo, que veo que sos un experimentado ya en los vivos. No, que en relación como a esta situación de pandemia, digo, como punto de partida o como visión personal, yo no le veo nada bueno a esto. Como, digo, entiendo que hay después, digo, partiendo de esa base... Después entramos quizás en ciertas interpretaciones positivas o algún carácter más positivo que... Perdón, hay como unos ruidos. El gato está corriendo. Tranquilo. Se excitó ahora con el estado del vivo. Entonces, al mismo tiempo me pregunto eso, ¿no? Como uno dice, bueno, hablar de teatro en este momento me parece también como... No sé si la palabra refugio tanto me gusta, pero me parece que está bueno tener estos intercambios, me parece que de alguna manera es muy renovador y es vital tenerlo también en este momento, porque si no, lo otro que nos queda es estar hablando como constantemente o de la pandemia, o de los contagios, o de las muertes, y entonces es como casi producir estos encuentros, estos intercambios virtuales, ayuda a pensar la actividad, y creo que a la vez pienso en esta situación como, más allá de la situación en sí, como todo lo que evidencia la situación que es preexistente a la pandemia. Como todo esto que se está hablando en relación al teatro independiente, ¿no? Más focalizado en el teatro independiente. Como el estado de precariedad del teatro independiente o en el que producimos, ahora queda en evidencia, medio brutal, por este contexto. Como, ni hablar, obvio que acá el foco puesto en el teatro porque es lo que hacemos y lo que nos involucra, pero creo que hay algo que queda en evidencia en relación a mucho tiempo anterior, y esta situación lo que viene es un poco sí, casi lo saca a la luz con más fuerza, porque nos vemos en una situación, creo yo, ¿no? Como de urgencia más directa, de urgencia en términos de sanidad y económica también en muchos aspectos. No sé, como eso como medio como punto de partida que me parece, después sí encuentro como o intento encontrar o tener cierta mirada más positiva y ver como, bueno, qué de todo esto se puede sacar, qué de todo esto podemos generar, al menos intercambios, debates, pensar la labor, pensar modos y formas de organización también, como creo que al parar de al tener una especie de pausa o de parate de toda esa
esa vorágine en la que estamos siempre, de la creación y más en las urgencias más inmediatas que aparecen siempre en la producción independiente, esta pausa nos permite pensar el trabajo en otro sentido, siempre lo pensamos, ¿no? O al menos siempre hay una reflexión sobre el trabajo. Esta pausa nos permite pensarlo de otra manera, casi como una idea que a mí a veces me gusta pensar, creo que alguna vez la leí, no sé si a Michael Chekhov, ya no recuerdo bien, pero esta idea en relación a la actuación, que hacer y reflexionar al mismo tiempo puede resultar contraproducente, ¿no? Como, yo siempre lo pienso desde la actuación, y quizás ahí es donde me encontré en zonas más incómodas como actor, por esto de estar haciendo y al mismo tiempo pensando el trabajo, juzgándolo. Ahí, bueno, o me vinculo con el trabajo directamente con el hacer, actoralmente, con algo intuitivo, emocional o presente, o me corro y dirijo y lo veo desde afuera, como con algo más reflexivo. Pero, por ejemplo, ¿te parece que en principio me quería enfocar en esto que decías, que lo deja en evidencia al teatro independiente o al hacer independiente? Me gustaría que desarrolles un poco, desde tu punto de vista, qué es lo que se evidencia, qué es lo que queda en offside, diríamos, ¿no? Adelantado, o en un lugar incómodo, o en un lugar que no quisiéramos que esté en el momento como si dijéramos, en el momento no pandemia, ¿no? En el momento cuando, si lo que antes pasaba era la realidad, digamos. Sí. No, perdón, estoy viendo porque corre de un lado para el otro el gato y está para mí como alterado con mi situación del vivo. Es muy atípico para él también. No, creo que, a ver, queda en evidencia como algo que ya se viene hablando mucho en relación a la precarización del sector o del ámbito más independiente. Por otro lado, creo que al menos en nuestro ámbito, digo, el teatro independiente, ya de raíz tiene como un carácter medio contracultural, ¿no? Hay una raíz contracultural, casi que hay, porque para mí percibo que como rasgo fundacional tiene algo vinculado a la resistencia. Digo, resistencia en relación a dinámicas feroces que se establecen a partir de la lógica del mercado, ¿no? Y con eso, digo, no me refiero únicamente en lo económico, porque parecía que la acepción es económica, pero creo que eso se traduce en todo, como en lo económico, en lo social, en lo político, en los modos de creación, como que es digo, eso está como ejerciendo siempre. Y creo que digo, queda en evidencia algo del sector, como en esta situación donde hay que parar, como las condiciones en las que está muchas veces. ¿Y a qué voy con esto de la raíz contracultural? Que en términos de productividad también, como hay algo que muchas veces está sostenido como en un estímulo creativo, artístico o del deseo. Y digo, obvio que, a ver, no ser ingenuo con esto, como obvio que uno hace algo y en el caso de nuestra actividad, uno quiere percibir como una remuneración económica por la actividad. Lo que digo con esto es que el estímulo principal en esta labor artística nunca debería ser económico, como el esencial, digo, como el que lo funda casi. Después, en consecuencia, obvio, uno dice, bueno, estoy haciendo una temporada, estoy haciendo una obra que le va bien, quiero que le vaya bien y quiero también poder vivir de la actividad que uno hace. Lo que digo es que el estímulo que lo funda o el principal no debería ser económico. O no lo es, digo, claramente, si vos pensás la cantidad de horas o de ensayo o de trabajo que uno hace para una obra independiente, después para estar una vez por semana en un teatro a las 9 de la noche los sábados, como digo, y está buenísimo lo que genera a partir de eso, pero digo, con esta pregunta que me decís como, bueno, ¿qué queda en evidencia? Y queda en evidencia un poco también el modelo de producción, que es uno se vincula directamente a partir como de este estímulo más creativo, artístico y de algo muy primario, como el deseo, como el querer hacerlo porque uno quiere hacerlo, y a mí hay algo de eso que me resulta sumamente noble y me parece que está buenísimo y lo sostiene, que es poner el foco mucho más en los procesos como que en la resultante en sí. Entonces uno pone el foco en hacer, generar el trabajo y después en consecuencia todo lo que viene, como que venga, bienvenido sea. Pero nosotros, en nuestro sector, el foco no está puesto en, esta idea de, hacer la obra exitosa. No sé qué sería la obra exitosa, por otro lado. O hacer la obra que
que recaude. Como no va por ahí la inquietud. Por eso digo, esto de raíz más contracultural o de un cierto acto de resistencia en relación a estas dinámicas que a veces están establecidas, y la producción independiente permite un corrimiento de eso. Tanto que parece muy romántico el pensamiento, pero un ensayo, a veces ensayás una obra independiente 3, 4 veces por semana, 3 horas, 4 horas cada día, y uno está en ese momento, está en ese lugar, hay como un estado de plenitud y de conexión, justo valga la palabra conexión en este momento, ¿no? Pero como de conexión entre las personas que lo intervienen, como muy poderoso. Y para mí, incomparable o irreemplazable. Digo, en relación en este momento podemos encontrar un montón de, como se dijo ya, como de paliativos y demás. Son eso, yo creo al menos que son eso. Porque esto, que es la presencia y el encuentro, me resulta irreemplazable. O al menos lo estoy viviendo así yo ahora. Sí, se entiende, y me gustaría saber en qué, bueno, contás un poco en qué estás vos y en qué están tus pares, digo, con quiénes vos te vinculás, con quiénes vos te relacionás ahora a través de un Zoom, o por ahí, digo, en qué están tus clases, por ejemplo, me sale como, digo, sí. No porque desarrolles ahí, y si querés sí, pero digo, en qué se están transformando, digo, en qué tuviste que vos reinventar un poco de tu quehacer. Bueno, pasa algo curioso con el tema de las clases virtuales. Primero, digo, hay una cuestión que a mí me cuesta a las clases virtuales llamarle clases. Igual entiendo que lo son, digo, no, como también me cuesta al teatro filmado decirle teatro filmado, como no importa, me parece que no quiero, como no tiene sentido perder tiempo en una discusión más semántica, ¿no? Ya está, igual esa discusión está, ¿cómo? Me parece que podemos hablar un poco, si querés, en algún momento de esta charla, pero en esa discusión me parece que estamos, más que estamos de acuerdo, está puesto ahí como, bueno, hay un sector que dice el teatro sí es en vivo, pero hay otro que dice, bueno, lo que está sucediendo ahora le llega a otra gente, sin embargo hay cierto espíritu del vivo y de la realización in situ, en un lugar, en un espacio, tomarse un bondi para hacer una obra o ensayar, está claro que es como el significado que le queremos dar. Sí, ni hablar. Bueno, después sí aparecen como alternativas y posibilidades como han aparecido. No, pero decía esto porque me cuesta un poco esto de decirle clases virtuales. Yo igual digo, son clases, es una forma de cómo nominar, ¿no? Pero lo pienso un poco como encuentros virtuales, al menos en este momento, pero sí, a ver, lo que respecta más a clases o a cursos que yo podía dar o que he dado en otro momento más privado, si quiero más independiente, en este momento está completamente suspendido, como una cantidad, como la gran parte del sector. Por otro lado, las clases que responden como más a marcos institucionales, sí estoy dándole continuidad, también por determinaciones institucionales, ¿no? Ni hablar. Y a la vez es extraño, digo, es como... Es interesante, ¿no? Como para pensar lo pedagógico en la virtualidad. Como me parece que hay algunas asignaturas o algunos temas o algunos contenidos que creo que sí son más empáticos o amables de trabajar con lo virtual. Por algo también previo a esto hay mucho curso online. En lo que hacemos nosotros estamos menos acostumbrados, es como mucho más extraño, ¿no? Entonces casi a mí, al menos, las primeras clases o las primeras semanas los pensé, sí, de esta manera como un paliativo, ¿no? Como decir, como bueno, a ver, cuarentena. Paramos por un par de semanas y uno dice, bueno, me organizo estas semanas para más o menos sostener los espacios y pilotear las clases de alguna manera, haciendo que sean espacios significativos, dentro de lo posible, pero a la vez con la especulación de, bueno, volveremos pronto y retomamos desde donde estábamos. O digo, con los avances que se hayan hecho. En la medida que esto se va estirando y se va postergando, indefectiblemente lleva a pensar, o al menos a mí, por ejemplo, voy a un ejemplo muy concreto, ¿no? En las clases de la universidad. En un comienzo era como, bueno, ok, 2-3 semanas, que son una vez por semana, 3-4 horas, planificar estas 3-4 semanas cómo hacer estas clases. Y después retomar con los contenidos o con la planificación académica que uno tiene. En la medida que se determina casi que es, bueno, esto se extenderá por tiempo indefinido y aparentemente por un tiempo más largo,
obliga a reformular la planificación, no necesariamente en términos de contenidos, pero sí en las formas. Entonces, pensar los ejercicios que estaban pensados, primero, si tienen posibilidad de adaptación a la virtualidad. En caso que tengan posibilidad de adaptación, bueno, adaptarlos. En caso que no, reformular. Entonces, en ese sentido sí me vi como en un replanteo, que a la vez el replanteo es constante, ¿no? Porque percibo que se dan dinámicas como más, o al menos lo que por ahora estoy probando y es interesante, como dar lugar a ciertas presentaciones o como exposiciones, ya por llamarlo de alguna forma, ¿no? Como presentaciones parcializadas y obvio que como uno entiende la clase de actuación o de teatro, es imposible hacerla de esta forma. ¿Y qué respuesta tenés de tus alumnos? Digo, me sale decirte como de lo que se juega ahí, pero sí es de tus alumnos, digo, la gente que te acompaña, digo, como en este momento, te acompaña, no, tus alumnos, digo, a quién vos le das clases, qué es lo que se te devuelve. Por lo general es muy positiva, digo, como muy positiva porque hay como una predisposición muy grande. Yo en ese sentido creo que está bueno pensar. La vez pasada justo hubo una clase donde se dio un espacio que era muy interesante, así como muy espontáneo dentro de esto y había una sensación muy fuerte de que ese día, a pesar de la virtualidad, se había generado un encuentro. Ajá. Digo, y yo pensé mucho, a partir de esa clase, pensé mucho en esa idea y pensé como en dos ideas, ¿no? Como en relación al encuentro, en términos quizás más como con cierto aura, ¿no? Esta idea de encontrarse, y la juntada, ¿no? Y pensé mucho al reverso, como dije, bueno, muchas veces, previo a este estado de cuarentena, o sí, de pandemia, muchas veces sucede la juntada y no suceden los encuentros. Entonces, frente a eso me apareció como la idea de decir, bueno, en este momento la juntada no es posible, como no hay posibilidad de juntarse. Entonces, me pregunto, ¿es posible generar el encuentro? Bueno, creo que es más difícil, pero a veces sucede también, en el sentido de, creo que tiene que ver casi con una predisposición muy grande y con un compromiso muy directo con el espacio. Es decir, bueno, ahora voy a entrar a este espacio, esta hora y media, estas 3 horas, o sea, lo que dure el espacio. La verdad que las clases que estoy dando, y ahora si querés desarrollamos, pero en términos de duración son muy variables. Algunas duran 1 hora, otras 1 hora y media y otras 3 horas y media. Y algo que pasa también es que, al menos me pasó la primera clase, era un poco gracioso también, ¿no? Porque hay a veces una visión o pareciera como... Hay determinados contenidos donde el estudiante ocupa un rol más pasivo, tal vez, ¿no? Como, sin que se tome negativamente, pero a veces quizás en lógicas más donde hay algo expositivo, donde alguien presenta un tema y otro escucha, ¿no? Como esta idea de recibir casi. A mí como hay algo de eso que no termino de empatizar con ese modo, y ni hablar que creo que también tiene que ver con la disciplina, ¿no? Con la disciplina artística o en este caso de la actuación. Entonces, la primera clase, por ejemplo, virtual que di, pasó algo muy curioso, que era como, yo tenía un deseo, un poco caprichoso tal vez, que era como, bueno, entren todos, y con esto a veces pasa que el estudiante entra y dice, bueno, apago el micrófono, apago la cámara y escucho. Yo tenía este deseo así medio caprichoso, como, entren todos, todas las cámaras prendidas y todos los micrófonos prendidos. Bueno, como dale, vamos a ver como algo de generar ese intercambio real, de cuando uno está en una clase real y alguien tose y alguien estornuda y sucede algo, casi como vincularnos lo más cercano que este artefacto nos permita. Obvio que es un intento un poco, fracasé en algún punto, porque es un intento un poco vano, porque lo virtual es traicionero. Y al mismo tiempo pensaba algo que es como... Las jerarquías que establece lo virtual son sonoras, puramente. Entonces, ¿a qué voy? Si alguien está presentando un tema y de repente otra persona tose en un volumen más alto, la pantalla se va al que tosió, ¿no? Como estoy haciendo una reflexión de algo que fue sucediendo y de repente dices, ay, no se puede hacer esto, porque entonces el carácter de orador lo tomará el que tosió y no el que está presentando. Como no jerarquiza a partir de los contenidos, porque no discrimina contenido la virtualidad, en este caso, al menos en este momento. Entonces había algo de eso que era gracioso, simpático, como después terminamos optando por un camino un poco más cómodo o armónico, que es, bueno,
apaguemos los micrófonos cuando no hablemos, en la medida que alguien quiera hablar, como abra el micrófono y hable, ¿no? Más por generar cierta armonía, porque había la invasión sonora y el caos sonoro era muy grande. Sí, hay algo de lo que contás que digo, me da la sensación de que ahí uno es espectador, ¿no? Como en ese punto vos sos profesor, pero también estás mirando algo que sucede y armando tu propia obra en la cabeza, digo, como que ahí hay una especie de teatro también, ¿no? Sin haber personas, obviamente sin haber personas presentes, digo, pero decime, porque te quería agregar una pregunta a eso, pero si querés agregar algo... No, que sí, que a veces se producen encuentros que son muy gozosos, como casi poder entrar a una clase, como a veces pasa, como esta clase de 3 horas, y estar enfocado ahí, y de repente, no sé, en ese momento, tal vez suena como muy... Digo, en ese momento, el coronavirus no está por delante. Claro. O está ausente. Porque uno pone el foco ahí, como se focaliza ahí, conecta ahí. Obvio que digo, después volvemos y hay una conciencia absoluta de lo que está pasando. O me parece que debe haberla. Pero creo que también, casi por salud mental, es necesario... Salud, justo. Gracias. Por salud mental y estornudaste. Ay, el teatro, digo, hubo algo ahí que... No fue ensayado esto. No, totalmente. Entonces me parece que en ese momento decís, bueno, y después volvemos a todo lo que está pasando. Pero en ese momento, sí, bueno, estamos acá, está pasando esto, y sí, estamos hablando de Tennessee Williams. Y este rato da cierto placer y cierto goce poder estar en eso, porque después todo lo otro, casi como yo siento que todo lo otro nos invade un poco, y es así, pues digo, los medios de comunicación ni hablar, y también los pensamientos que son muy intrusivos a veces, más en este estado, como todo el tiempo aparecen esos pensamientos. Estaba pensando con esto, ¿no? Como hay un ejercicio que a mí me gusta, lo planteo a veces en el marco más universitario, que me gusta hacer, que yo les propongo todo el cuatrimestre, o sea, esto dura todo el cuatrimestre, que yo le llamo la reflexión semanal, ¿no? Que quiere decir es que cada semana, siempre hay trabajos o ejercitaciones, pero hay un ejercicio que atraviesa todo el cuatrimestre, que es de semana a semana, de lunes a lunes, que es el día de cursada que yo tengo, tienen que formalizar de alguna manera, escrita, una reflexión semanal vinculada a la actuación o al teatro. ¿No? Como, esto es, digo, más allá de este momento, ya el año pasado también lo hice, y a veces la reflexión puede ser vinculada a algo teórico, a algo que uno leyó, a algo que alguien investigó, a una serie que vi, a una película, a una actuación que observé, o a una situación que me pasó en la vida y que eso me hizo reflexionar sobre la actuación. La propuesta un poco con este ejercicio es casi una creencia de que nuestro trabajo es constante, como uno todo el tiempo, más allá de que no esté actuando, uno todo el tiempo está en contacto con lo que hace. Entonces, a veces, la actuación sucede en los lugares más insospechados. En el sentido que no es en la actuación en sí misma, sino que estás en otra situación y sucede algo de un orden muy escénico que para mí está bueno captar y decir, ay, ¿qué de esta situación me sirve para pensar la actuación y el teatro? Porque si no, quedamos medio ensimismados y parece que hablar de actuación es solo hablar de actuación, y que el teatro solo es de teatro. No. De repente, casi esto de descubrir estructuras escénicas en otros lados, ¿no? Este ejercicio que me gusta mucho hacerlo, y después, obvio, con la cursada queda cada vez menos tiempo para compartir las reflexiones, ahora lo mantuvimos. Obvio que la mayoría de las reflexiones semanales estuvieron muy vinculadas a este estado de actuación, pandemia, cuarentena. Pero a la vez me parece interesante porque surgen cosas que es pensar el trabajo, como a mí me parece que intento mucho creer en cómo en este momento podemos pensar el trabajo, no solo el trabajo en términos creativos, sino también lo que venimos hablando antes, como la forma de organización, los modelos de producción, la situación del sector, como me parece que dentro de este momento tan tremendo y tan adverso y tan negativo, como ver qué de esa pausa nos permite focalizar.
Bueno, estoy hablando casi hasta en términos de, bueno, a ver cómo uno replantea las clases, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos haciendo, sí, en términos discursivos también, no solamente, no por los contenidos del teatro, pero como con todo, bueno, es mucho, ¿no? Sí, también, y también las formas de producción, me parece que está ahí como también en la manera de volver a hacer teatro, está como la forma de ir organizados entre todos, digo, me parece que está ahí la cosa en la forma de poder volver de otra manera. Y recién decías algo de que hay un teatro constante, como que uno se reinventa todo el tiempo, tiene que estar presente. ¿Dónde vos ves el teatro ahora? Digo, en esto, ¿no? Como en qué está como esa mirada que en la cotidianeidad encuentra escena. ¿Dónde lo veo concretamente? Sí, ¿O dónde? Bueno, el otro día justo escuché la charla de Juan Dazo, y Juan contaba, ¿no?, lo de los balcones. Él decía, como hay algo en esa situación que es muy escénica de lo que sucede, como alguien que, sin ir más lejos, ahora al menos acá en esta zona, yo estoy en Villa Urquiza. El otro día, el lunes, una chica en el balcón puso como pistas y empezó a hacer presentaciones medio en karaoke hacia la afuera, ¿no? Y la gente escuchaba, aplaudía, se manifestaba, como ahí apareció algo de cierta cercanía más escénica o teatral. Obvio que a uno a ver, no nos satisface, pero porque yo todo el tiempo estoy con un pensamiento que es dos cosas, ¿no? Como quiero decir con esto, como me parece que todo el tiempo a mí me aparece frente a una clase o al ver si veo, la verdad que es muy poco, no pude ver algo filmado, me cuesta muchísimo. Pero todo el tiempo aparece una idea en la cabeza que uno está haciendo algo y al mismo tiempo aparece lo que podría ser. Es esto ahora, pero lo que podría ser. No solamente por la potencialidad que tiene, sino porque uno lo conoce, uno sabe lo que podría ser, porque uno lo vivió hace 2 meses y es lo que veníamos haciendo. Entonces todo el tiempo nos va a quedar corto esto, como al menos a nosotros en nuestra actividad. Eso pienso, y yo lo pienso con las clases, porque a veces doy las clases y están buenísimas y suceden cosas bárbaras, pero también me aparece el pensamiento, digo, ay, lo que podría haber sido también, como si esto hubiese sucedido en ese encuentro. Contrariamente, y ahí me discuto a mí mismo, digo, bueno, es muy angustiante si no estar todo el tiempo con esa idea de lo que podría ser, porque en este momento es lo que podría ser, pero no es. Y ahí me lleva como a que estos días me llevó a pensar más eso, que es, más allá de que esto sea un paliativo, como se dijo, o de que sea una situación provisoria, cómo poder pensar a este momento en sí mismo, como que sea en sí mismo, que empiece a tomar entidad en sí mismo. ¿Por qué lo digo esto? Digo, sin perder conciencia que es provisorio y que queremos volver a las salas y que queremos volver a dar clases y que queremos volver a ver las obras en las salas independientes o en las salas oficiales o comerciales o donde cada uno quiera. Pero el hecho de poder pensarlo en sí mismo, al menos a mí me ayudó mucho para poder ponerle todo al trabajo en este momento. Al trabajo hablo más de las clases, porque si yo pienso como todo el tiempo en lo que podría ser o en bueno, la piloteo ahora, ya no me queda cuatrimestre que pilotear, porque será virtual, parece. Entonces, ahí es donde digo, bueno, ¿cómo lo pienso en sí mismo y cómo hago que en sí mismo este momento sea lo más significativo y profundo que se pueda? Justo leí algo también, creo que lo subieron incluso en la revista con esto del PIT, cuando ponían lo de que muchos están dando clases virtuales para cuidar para al menos preservar los espacios o los vínculos, ¿no? Hay una frase que alguna vez escuché que me gustó mucho, y cuando empecé a dar clases, que es un pedagogo, creo que es británico, James Comer se llama, que él decía como, no es posible un aprendizaje significativo sin una relación significativa. Yo creo que en este momento es clave sostener esos espacios y esos vínculos, porque justamente
es parte de sostener y de profundizar y hacer que esas relaciones se vuelvan significativas. ¿Por qué? Porque nos estamos acompañando también en un momento, más allá de que sea virtual la compañía. Pero en las clases que yo doy hay y no tiene que ver conmigo, tiene que ver con todos los que intervienen en la clase, obviamente, digo. Pero cuando se produce ese encuentro, yo, la verdad, a veces termino las clases como agradeciéndoles, como decir gracias por haber venido con ese compromiso. Entonces, no sé, lo pienso en ese sentido, como cómo hacer que sea en sí mismo. Sí, y que es un momento extraordinario, me parece, también me puedo pensar desde lo anímico también, ¿no? Como que podríamos pensar que a cada uno le pega de diferente manera esta situación, que donde hay una pausa, podríamos decir, hay un quiebre en la vida y a nivel mundial, ¿no? Entonces me parece que hay algo ahí de cierta función que quizás aparece un poco lo teatral o lo artístico, el intercambio que uno va a buscar a una clase presencial, quizás empiezan a aparecer otras cosas. Por eso también te preguntaba qué aparece en la clase, digo, como que quizás hay mucha gente que, no sé, me pongo a pensar que esos espacios tienen más valor, digo, no sé si más, no quiero ser tajante, pero digo que tienen un valor en sí más allá de dónde se dé, digo, en este momento, ¿no? Y no estoy valorizando lo virtual, para nada. No, ni hablar, pero sí está bueno como... Yo creo que aparece como mucha necesidad de estar en esos espacios. Y a mí me pasa de los dos lados, sea que esté tomando una clase o sea que esté dándola. Como se vuelve casi necesario porque es algo que corta un poco con esa rutina o con esos pensamientos constantes que están como invadiéndonos alrededor del contexto de lo que está pasando. Y sí, me parece que sí, es como, aparece, es muy variado lo que aparece, como hay clases muy variadas, como a veces como con mucha más participación o energía y otras veces más calma, no sé, eso es como, es curioso, a la vez, sí, no sé, digo, creo que es muy variable, como no... Sí, sobre todo... También aparece algo como un deseo muy grande de pensar en este momento, de pensar en lo que hacemos. También, al menos, por ejemplo, vuelvo al ejemplo de las clases universitarias, aparece un marco o un anclaje a veces, no por teórico, pero de posibilidad más de que aparezca algo, sí, no, teórico en el sentido de porque, bueno, en términos escénicos no se puede actuar. No se puede actuar, me refiero en la escena, eso es a lo que voy. Obvio que se puede buscar alternativas y formas de presentar delante de la cámara, pero obvio, de repente nos pone medio en jaque porque uno empieza a contemplar aspectos que no tiene en cuenta, digo, como esto de dónde poner la cámara. Y yo ahora cuando hablamos y presentan algo, por ejemplo, siempre hablamos de eso, bueno, tomar decisiones que uno siempre toma, que a veces son más actorales, o bueno, ¿qué me voy a poner? O el vestuario me organiza, los zapatos me definen un comportamiento más físico para actuar. Y hoy la variante, o la variable en realidad de la posición, por ejemplo, de la cámara o de la luz, que por lo general, no sé, yo al menos no es algo que tengo muy incorporado, aparece como algo que, bueno, tener en cuenta también que va a estar narrando. Yo también con eso les insisto, no es que tenga que tener un criterio de montaje, porque no es a lo que se dedican, pero bueno, empezar a investigar en el dispositivo. Ya que vamos a tener que hacerlo de esta manera, no por resignarse, pero hagámoslo de la mejor forma posible y a la vez usar este tiempo para organizar y pensar al momento que se pueda volver, cómo volver, y no que nos agarre desprevenidos como, bueno, se abrió, volvemos. Y creo que en ese sentido están surgiendo un montón de iniciativas muy contundentes y muy reflexivas alrededor de pensemos y hagamos ahora, para el momento que se pueda, estar listos, como, y no que sea, ay, bueno, ahora hay que prepararse. Eso, digo, me parece que también lo sostiene como un deseo medio incontrolable, que es querer hacerlo. Entonces, estar preparados para eso.
Sí, también hay algo que es como que nos obliga en este momento, y sobre todo, digo, alguien que va a tomar un curso o que digo, como que te obliga a estar, a sacar como algo del deseo de algún lado, a que el estímulo también empiece a ser otro, y que, digo, como que también me da la sensación de que se abren otro tipo donde uno tiene que tener otro tipo de herramientas para estar ahí presente. Digo, obviamente que está la confianza y hay algo del deseo que tiene que estar, pero bueno, también me parece que estar presente es como empezar a construir universos también de otra manera. Digo, ¿no? Como un poco a eso iba. Me parece que es a donde va también, y a donde cierta cosa que también se sigue sosteniendo en este momento. Obviamente que la realidad nos obliga a estar, digo, tomando una clase de esta manera, digo, de manera virtual. Bueno, Ari, no sé si querés completar sí, también pienso como algo con esto de la actuación, como bueno, también evidenciar el dispositivo, ¿no? Como ahora que estoy pensando justo algunas presentaciones que se van a hacer, se me ocurrían como tres variantes, ¿no? Que en relación a la escena, ¿no? Como pensando, ¿no? Como una que podría ser como, bueno, ¿por qué la escena sucede virtualmente en un contexto de pandemia, por ejemplo? Estoy hablando en un aspecto ficcional puramente, ¿eh? Como por qué esta escena sucede en un contexto de pandemia en lo virtual. Por otro lado, otra hipótesis que es, bueno, armar un verosímil de por qué esa escena acontecerá de manera virtual, más allá de la pandemia, casi como, bueno, alguien le comunica por teléfono a otra persona, por videollamada algo a otra persona, porque no tiene el coraje de enfrentar la situación. No sé, como digo, armarle como un correlato, tal vez. Y otra que es, bueno, más vinculada a las lógicas cinematográficas, que es como no evidenciar la cámara. Como, yo creo que al mismo tiempo es como, bueno, estamos en esto es lo que nos propone este formato y este momento. Entonces me parece que es, en la medida que nos hagamos cargo directamente de eso, empezamos a pensar y a incorporarlo como una parte. Después, por otro lado, pensaba como con algo que decías antes, como esto de qué nos... Antes lo que hablamos, lo de que evidencia esta situación. ¿Qué pone en evidencia el teatro independiente, decías? ¿Algo de eso? O... Sí. Como lo pensaba más que nada, digo, por esta idea de estar viviendo en esta paradoja, ¿no? Como de que la acción es la pausa, como lo que hay que hacer, uno por lo general... Estoy hablando más en términos dramatúrgicos tal vez, pero como uno piensa que la acción es alguien que hace, ¿no? Es un poco así. Entonces, en este caso, el accionar posible que tenemos es la pausa. Entonces, me pregunto, como a partir de esa pausa, ¿qué aparece? Yo estoy pensando mucho como estos días como con el teatro, como decía antes, con los modos de producción y también con los relatos, ¿no? Como con las formas de producción. Ni hablar que los contenidos o los discursos y demás, también me pregunto cuál es el teatro que vendrá. Pero me acordaba algo que hace mucho tiempo leí, que por ejemplo, un ejemplo que es una hipótesis, ¿no? Creo que era en un congreso, en una conferencia, 90 y pico, en Toronto o algo así, a Heiner Müller, a raíz de una pregunta que era algo como ¿por qué el teatro? ¿Para qué el teatro? Algo así era como el organizador de la conferencia era eso. Y Müller en relación cuando le preguntan como, bueno, ¿para qué el teatro? Él dice algo que hoy tiene una resonancia feroz, que dice, para saber por qué el teatro, habría que cerrar los teatros de todo el mundo por un año, ver ahí qué sucede, evaluar si la gente nota la diferencia y quizás ahí nos demos cuenta como qué es lo que hace falta. A ver, ¿a qué voy con esto? ¿Por qué lo traigo? Porque me parece obvio que la hipótesis o la reflexión lúdica de Müller es interesante para decir, bueno, a ver cómo pensamos el trabajo, y no simplemente el hacer, como en un automatismo, ¿no? Obvio que esa hipótesis que él plantea, en su momento parece casi ciencia ficcional, en la medida que se vuelve real, es siniestro, ¿no? Ni hablar, en este momento es como, dices, uy, no. Bueno,
frente a eso igual yo pienso como, bueno, en esta pausa, así, en relación a que no estamos haciendo lo que sabemos o lo que podemos hacer, ¿cómo podemos pensar el trabajo? Que vuelve un poco a eso. También pasa eso, ¿no? Que ahora los pensamientos tienen que ir siempre, siento que están habitados muy en la resolución, como en, bueno, ¿cómo resolveremos para volver? A la vez, también está bueno pensar como, bueno, en relación a qué veníamos haciendo, cómo estamos. Creo que eso está medio mezclado, como cómo está el sector, cómo estamos, qué estamos haciendo. Y para después, en términos más formales o de sanidad, volver con la seguridad, como con la seguridad más sólida que sea. Y después, bueno, entraremos ya en una discusión más poética o creativa también, quizás. Como creo que en ese sentido es un buen momento para como para discutir en el mejor sentido, ¿no? Y en ese sentido también pienso... Varón, en estos momentos... Estoy, ¿no? ¿Qué haces? Estás. Bueno, qué bueno. No sabía, es la primera vez que... Ah, es la primera vez, mirá. Sí, primer vivo. Primer vivo, perfecto. Sí, no, bueno, voy a ir descubriéndolo. Totalmente. Bueno, descubrilo y sentite como... Me sale como dicen los chicos ahora, sentite como en tu casa, pero tranqui, relajado, que por ahí podemos charlar un poco de un pacto que tuvimos hace unos días, pero que era de no hablar y que nos encuentre acá en este momento viendo qué nos sucedía. Sí, como de acumular para este día. Totalmente, sí. Nuestros audios son muy largos generalmente. Pero bueno, podemos hablar mucho de nuestra relación, nuestro vínculo, somos amigos, nos conocemos, hemos actuado juntos. Ari, me resulta como súper interesante tu mirada y que también pueda ser como expandida hacia los que están ahí escuchando y conocer cómo te está atravesando en este momento como realizador, como artista. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación, ¿no? Como me parece que hay dos cosas. Pensaba algo medio gracioso que es, esto para mí es novedoso o es nuevo, digo, nunca lo hice, y de repente aparece algo nuevo en todo este contexto donde parece como tener un carácter medio letárgico la idea del confinamiento, y aparece esto y me genera como, bueno, hoy estaba como, bueno, ¿qué pasará? ¿Cómo será? ¿Cómo es un vivo? ¿No? Como me generaba muchas preguntas, entonces había algo de, al menos poner un poco la atención ahí, fue como un poco renovador. Después, por otro lado, bueno, estuve pensando algunas cosas también de lo que hablamos, también en relación a algunas entrevistas que vi, que escuché que estuviste haciendo, que veo que sos un experimentado ya en los vivos. No, que en relación como a esta situación de pandemia, digo, como punto de partida o como visión personal, yo no le veo nada bueno a esto. Como, digo, entiendo que hay después, digo, partiendo de esa base, después entramos quizás en ciertas interpretaciones positivas o algún carácter más positivo que... Perdón, hay como unos ruidos, el gato está corriendo. Tranquilo. Se excitó ahora con el estado del vivo. Entonces, al mismo tiempo me pregunto eso, ¿no? Como uno dice, bueno, hablar de teatro en este momento me parece también como... No sé si la palabra refugio tanto me gusta, pero me parece que está bueno tener estos intercambios, me parece que de alguna manera es muy renovador y es vital tenerlo también en este momento, porque si no, lo otro que nos queda es estar hablando como constantemente o de la pandemia, o de los contagios, o de las muertes, y entonces es como casi producir estos encuentros, estos intercambios virtuales, ayuda a pensar la actividad, y creo que a la vez pienso en esta situación como... más allá de la situación en sí, como todo lo que evidencia la situación que es preexistente a la pandemia. Como todo esto que se está hablando en relación al teatro independiente, ¿no? Más focalizado en el teatro independiente. Como el estado de precariedad del teatro independiente o en el que producimos,
ahora queda en evidencia, medio brutal, por este contexto. Como, ni hablar, obvio que acá el foco puesto en el teatro porque es lo que hacemos y lo que nos involucra, pero creo que hay algo que queda en evidencia en relación a mucho tiempo anterior, y esta situación lo que viene es un poco casi lo saca a la luz con más fuerza. Porque nos vemos en una situación, creo yo, ¿no? Como de urgencia más directa, de urgencia en términos de sanidad y económica también en muchos aspectos. No sé, como eso como medio como punto de partida que me parece, y después sí encuentro como, o intento encontrar o tener cierta mirada más positiva y ver como, bueno, qué de todo esto se puede sacar, qué de todo esto podemos generar, al menos intercambios, debates, pensar la labor, pensar modos y formas de organización también, como creo que al parar al tener una especie de pausa o de parate de toda esa vorágine en la que estamos siempre, de la creación y más en las urgencias más inmediatas que aparecen siempre en la producción independiente, esta pausa nos permite pensar el trabajo en otro sentido, siempre lo pensamos, ¿no? O al menos siempre hay una reflexión sobre el trabajo. Esta pausa nos permite pensarlo de otra manera. Casi como una idea que a mí a veces me gusta pensar, creo que alguna vez la leí, no sé si a Michael Chekhov, ya no recuerdo bien, pero esta idea en relación a la actuación, que hacer y reflexionar al mismo tiempo puede resultar contraproducente, ¿no? Como, yo siempre lo pienso desde la actuación, y quizás ahí es donde me encontré en zonas más incómodas como actor, por esto de estar haciendo y al mismo tiempo pensando el trabajo, juzgándolo. Ahí, bueno, o me vinculo con el trabajo directamente con el hacer, actoralmente, con algo intuitivo, emocional o presente, o me corro y dirijo, veo desde afuera, como con algo más reflexivo. Pero, por ejemplo, ¿te parece que en principio me quería enfocar en esto que decías, que lo deja en evidencia al teatro independiente o al hacer independiente? Me gustaría que desarrolles un poco de tu punto de vista qué es lo que se evidencia, qué es lo que queda en offside, diríamos, ¿no? Adelantado, o en un lugar incómodo, o en un lugar que no quisiéramos que esté en el momento como si dijéramos, en el momento no pandemia, ¿no? En el momento si lo que antes pasaba era la realidad, digamos. Sí. No, perdón, estoy viendo porque corre de un lado para el otro el gato y está para mí como alterado con mi situación del vivo. Es muy atípico para él también. No, creo que, queda en evidencia como algo que ya se viene hablando mucho en relación a la precarización del sector o del ámbito más independiente. Por otro lado, creo que al menos en nuestro ámbito, digo, el teatro independiente, ya de raíz tiene como un carácter medio contracultural, ¿no? Hay una raíz contracultural, casi que hay, porque para mí percibo que como rasgo fundacional tiene algo vinculado a la resistencia. Digo, resistencia en relación a dinámicas feroces que se establecen a partir de la lógica del mercado, ¿no? Y con eso, digo, no me refiero únicamente en lo económico, porque parecía que la acepción es económica, pero creo que eso se traduce en todo, como en lo económico, en lo social, en lo político, en los modos de creación, como que es digo, eso está como ejerciendo siempre. Y creo que queda en evidencia algo del sector como en esta situación donde hay que parar, como las condiciones en las que está muchas veces. ¿Y a qué voy con esto de la raíz contracultural? Que en términos de productividad también, hay algo que muchas veces está sostenido como en un estímulo creativo, artístico o del deseo. Y digo, obvio que, no ser ingenuo con esto, como obvio que uno hace algo y en el caso de nuestra actividad, uno quiere percibir como una remuneración económica por la actividad. Lo que digo con esto es que el estímulo principal en esta labor artística nunca debería ser económico, como el esencial, digo, como el que lo funda casi. Después, en consecuencia, obvio, uno dice, bueno, estoy haciendo una temporada, estoy haciendo una obra que le va bien, quiero que le vaya bien y quiero también poder vivir de la actividad que uno hace. Lo que digo es que el estímulo que lo funda o el principal no debería ser económico. O no lo es, digo, claramente, si vos pensás la cantidad de horas
o de ensayo o de trabajo que uno hace para una obra independiente, después para estar una vez por semana en un teatro a las 9 de la noche los sábados, como digo, y está buenísimo lo que genera a partir de eso, pero digo, con esta pregunta que me decís como, bueno, ¿qué queda en evidencia? Y queda en evidencia un poco también el modelo de producción, que es uno se vincula directamente a partir como de este estímulo más creativo, artístico y de algo muy primario como el deseo, como el querer hacerlo porque uno quiere hacerlo y a mí hay algo de eso que me resulta sumamente noble y me parece que está buenísimo y lo sostiene, que es poner el foco mucho más en los procesos como que en la resultante en sí. Entonces uno pone el foco en hacer, generar el trabajo y después en consecuencia todo lo que viene, como que venga, bienvenido sea. Pero nosotros en nuestro sector, el foco no está puesto en, esta idea de, hacer la obra exitosa. No sé qué sería la obra exitosa, por otro lado. O hacer la obra que recaude. Como no va por ahí la inquietud. Por eso digo, esto de raíz más contracultural o de un cierto acto de resistencia en relación a estas dinámicas que a veces están tan establecidas. Y la producción independiente permite un corrimiento de eso. Tanto que parece muy romántico el pensamiento, pero un ensayo, a veces ensayas una obra independiente 3, 4 veces por semana, 3 horas, 4 horas cada día, y uno está, en ese momento está en ese lugar, como hay como un estado de plenitud y de conexión, justo valga la palabra conexión en este momento, ¿no? Pero como de conexión entre las personas que lo intervienen, como muy poderoso. Y para mí, incomparable o irreemplazable. Digo, en relación en este momento podemos encontrar un montón de, como se dijo ya, como de paliativos y demás. Son eso, yo creo al menos que son eso. Porque esto, que es la presencia y el encuentro, me resulta irreemplazable. O al menos lo estoy viviendo así yo ahora. Sí, se entiende y me gustaría saber en qué, contás un poco en qué estás vos y en qué están tus pares, digo, con quiénes vos te vinculás, con quiénes vos te relacionás ahora a través de un Zoom o por ahí, digo, en qué están tus clases, por ejemplo, me sale como, digo, sí. no porque desarrolles ahí, y si querés sí, pero digo, en qué se están transformando, digo, en qué tuviste que vos reinventar un poco de tu quehacer. Bueno, pasa algo curioso con el tema de las clases virtuales. Primero, digo, hay una cuestión que a mí me cuesta a las clases virtuales llamarle clases. Igual entiendo que lo son, digo, no, como también me cuesta al teatro filmado decirle teatro filmado, como no importa, me parece que no quiero, como no tiene sentido perder tiempo en una discusión más semántica, ¿no? Ya está, igual esa discusión está, ¿cómo? Me parece que podemos hablar un poco, si querés, en algún momento de esta charla, pero en esa discusión me parece que estamos, más que estamos de acuerdo, está puesto ahí como, hay un sector que dice el teatro sí es en vivo, pero hay otro que dice, lo que está sucediendo ahora le llega a otra gente, sin embargo hay cierto espíritu del vivo y de la realización in situ, en un lugar, en un espacio, tomarse un bondi para hacer una obra o ensayar, está claro que es como el significado que le queremos dar. Sí, ni hablar. Bueno, después sí aparecen como alternativas y posibilidades como han aparecido. No, pero decía esto porque me cuesta un poco esto de decirle clases virtuales. Yo igual digo, son clases, es una forma de cómo nominar, ¿no? Pero lo pienso un poco como encuentros virtuales, al menos en este momento, pero sí, lo que respecta más a clases o a cursos que yo podía dar o que he dado en otro momento más privado, si quiero, más independiente, en este momento está completamente suspendido, como una cantidad, como la gran parte del sector. Por otro lado, las clases que responden como más a marcos institucionales, sí estoy dándole continuidad, también por determinaciones institucionales, ¿no? Ni hablar. Y a la vez es extraño, digo, es como... Es interesante, ¿no? Como para pensar lo pedagógico en la virtualidad. Como me parece que hay algunas asignaturas o algunos temas o algunos contenidos que creo que sí son más empáticos o amables de trabajar con lo virtual. Por algo también previo a esto hay mucho curso. En lo que hacemos nosotros estamos menos acostumbrados, es como mucho más extraño, ¿no? Entonces casi
a mí, al menos, las primeras clases o las primeras semanas los pensé, sí, de esta manera como un paliativo, ¿no? Como decir, como, bueno, a ver, cuarentena. Paramos por un par de semanas y uno dice, bueno, me organizo estas semanas para más o menos sostener los espacios y pilotear las clases de alguna manera, haciendo que sean espacios significativos, dentro de lo posible, pero a la vez con la especulación de, bueno, volveremos pronto y retomamos desde donde estábamos. O digo, con los avances que he hecho. En la medida que esto se va estirando y se va postergando, indefectiblemente lleva a pensar, o al menos a mí, por ejemplo, voy a un ejemplo muy concreto, ¿no? En las clases de la universidad. En un comienzo era como, bueno, ok, 2-3 semanas, que son una vez por semana, 3-4 horas, planificar estas 3-4 semanas cómo hacer estas clases. Y después retomar con los contenidos o con la planificación académica que uno tiene. En la medida que se determina casi que es, bueno, esto se extenderá por tiempo indefinido y aparentemente por un tiempo más largo, obliga a reformular la planificación, no necesariamente en términos de contenidos, pero sí en las formas. Entonces, pensar los ejercicios que estaban pensados, primero, si tienen posibilidad de adaptación a la virtualidad. En caso que tengan posibilidad de adaptación, bueno, adaptarlos. En caso que no, reformular. Entonces, en ese sentido sí me vi como en un replanteo, que a la vez el replanteo es constante, ¿no? Porque percibo que se dan dinámicas como más... o al menos lo que por ahora estoy probando y es interesante, como dar lugar a ciertas presentaciones o como exposiciones, ya por llamarlo de alguna forma, ¿no? Como presentaciones parcializadas y obvio que como uno entiende la clase de actuación o de teatro, es imposible hacerla de esta forma. ¿Y qué respuesta tenés de tus alumnos? Digo, me sale decirte como de lo que se juega ahí, pero sí es de tus alumnos, digo, la gente que te acompaña, digo, como en este momento, te acompaña, no, tus alumnos, digo, ¿a quién vos le das clases? ¿Qué es lo que se te devuelve? Por lo general es muy positiva, digo, como muy positiva porque hay como una predisposición muy grande. Yo en ese sentido creo que está bueno pensar. La vez pasada justo hubo una clase donde se dio un espacio que era muy interesante, así como muy espontáneo dentro de esto y había una sensación muy fuerte de que ese día, a pesar de la virtualidad, se había generado un encuentro. Ajá. Digo, y yo pensé mucho, a partir de esa clase, pensé mucho en esa idea y pensé como en dos ideas, ¿no? Como en relación al encuentro, en términos quizás más como con cierto aura, ¿no? Esta idea de encontrarse, y la juntada, ¿no? Y pensé mucho al reverso, como dije, bueno, muchas veces, previo a este estado de cuarentena, o sí, de pandemia, muchas veces sucede la juntada y no suceden los encuentros. Entonces, frente a eso me pareció como la idea de decir, bueno, en este momento la juntada no es posible, como no hay posibilidad de juntarse. Entonces, me pregunto, ¿es posible generar el encuentro? Bueno, creo que es más difícil, pero a veces sucede también, en el sentido de, creo que tiene que ver casi con una predisposición muy grande y con un compromiso muy directo con el espacio. Es decir, bueno, ahora voy a entrar a este espacio, esta hora y media, estas 3 horas, o sea, lo que dure el espacio. La verdad que las clases que estoy dando, y ahora si querés desarrollamos, pero en términos de duración son muy variables. Algunas duran 1 hora, otras 1 hora y media y otras 3 horas y media. Y algo que pasa también es que, al menos me pasó la primera clase, era un poco gracioso también, ¿no? Porque hay a veces una visión o pareciera como... Hay determinados contenidos donde el estudiante ocupa un rol más pasivo, tal vez, ¿no? Como, sin que se tome negativamente, pero a veces quizás en lógicas más donde hay algo expositivo, donde alguien presenta un tema y otro escucha, ¿no? Como esta idea de recibir casi. A mí como hay algo de eso que no termino de empatizar con ese modo, y ni hablar que creo que también tiene que ver con la disciplina, ¿no? Con la disciplina artística o en este caso de la actuación. Entonces, la primera clase, por ejemplo, virtual que di, pasó algo muy curioso, que era como, yo tenía un deseo, un poco caprichoso tal vez, que era como, bueno, entren todos, y con esto a veces pasa que el estudiante entra y dice, bueno, apago el micrófono, apago y escucho. Yo tenía este deseo así medio caprichoso, como entren todos
todas las cámaras prendidas y todos los micrófonos prendidos. Bueno, como dale, vamos a ver como algo de generar ese intercambio real, de cuando uno está en una clase real y alguien tose y alguien estornuda y sucede algo, casi como vincularnos lo más cercano que este artefacto nos permita. Obvio que es un intento un poco, fracasé en algún punto, porque es un intento un poco vano, porque lo virtual es traicionero. Y al mismo tiempo pensaba algo que es, las jerarquías que establece lo virtual son sonoras, puramente. Entonces, ¿a qué voy? Si alguien está presentando un tema y de repente otra persona tose en un volumen más alto, la pantalla se va al que tosió, ¿no? Como estoy haciendo una reflexión de algo que fue sucediendo y de repente dices, ay, no se puede hacer esto, porque entonces el carácter de orador lo tomará el que tosió y no el que está presentando. Como no jerarquiza a partir de los contenidos, porque no discrimina contenido la virtualidad, en este caso, al menos esto, en este momento. Entonces había algo de eso que era gracioso, simpático, como después terminamos optando por un camino un poco más cómodo o armónico, que es, bueno, apaguemos los micrófonos cuando no hablemos, en la medida que alguien quiera hablar, como abra el micrófono y hable, ¿no? Más por generar cierta armonía, porque había la invasión sonora y el caos sonoro era muy grande. Sí, hay algo de lo que contás que me da la sensación de que ahí uno es espectador, ¿no? Como en ese punto vos sos profesor, pero también estás mirando algo que sucede y armando tu propia obra en la cabeza, como que ahí hay una especie de teatro también, ¿no? Sin haber personas, obviamente sin haber personas presentes, pero decime, porque te quería agregar una pregunta a eso, pero si querés agregar algo... No, que sí, que a veces se producen encuentros que son muy gozosos, como casi... poder entrar a una clase, como a veces pasa, como esta clase de 3 horas, y estar enfocado ahí, y de repente, no sé, en ese momento, en ese momento, el coronavirus no está por delante. Claro. O está ausente. Porque uno pone el foco ahí, como se focaliza ahí, conecta ahí. Obvio que después volvemos y hay una conciencia absoluta de lo que está pasando. O me parece que debe haberla, pero creo que también por salud mental es necesario justo. Gracias. Por salud mental y estornudaste. Ay, el teatro, hubo algo ahí que... No fue ensayado esto. No, totalmente. Entonces me parece que en ese momento decís, bueno, y después volvemos a todo lo que está pasando. Pero en ese momento, sí, bueno, estamos acá, está pasando esto, y sí, estamos hablando de Tennessee Williams. Y este rato da cierto placer y cierto goce poder estar en eso, porque después todo lo otro, casi como yo siento que todo lo otro nos invade un poco, y es así, pues los medios de comunicación ni hablar, y también los pensamientos que son muy intrusivos a veces, más en este estado, como todo el tiempo aparecen esos pensamientos. Estaba pensando, ¿no? Como hay un ejercicio que a mí me gusta, lo planteo a veces en el marco más universitario, que me gusta hacer, que yo les propongo todo el cuatrimestre, o sea, esto dura todo el cuatrimestre, que yo le llamo la reflexión semanal, ¿no? Que quiere decir es que cada semana, siempre hay trabajos o ejercitaciones, pero hay un ejercicio que atraviesa todo el cuatrimestre, que es de semana a semana, de lunes a lunes, que es el día de cursada que yo tengo, tienen que formalizar de alguna manera, escrita, una reflexión semanal vinculada a la actuación o al teatro, ¿no? Como, esto es, más allá de este momento, ya el año pasado también lo hice, y a veces la reflexión puede ser vinculada a algo teórico, a algo que uno leyó, a algo que alguien investigó, a una serie que vi, a una película, a una actuación que observé, o a una situación que me pasó en la vida y que eso me hizo reflexionar sobre la actuación. La propuesta un poco con este ejercicio es casi una creencia de que nuestro trabajo es constante, como uno todo el tiempo, más allá de que no esté actuando, uno todo el tiempo está en contacto con lo que hace. Entonces, a veces, la actuación sucede en los lugares más insospechados, en el sentido que no es en la actuación en sí misma, sino que estás en otra situación y sucede algo de un orden muy escénico que para mí está bueno captar y decir, ay,
¿qué de esta situación me sirve para pensar la actuación y el teatro? Porque si no, quedamos medio ensimismados y parece que hablar de actuación es solo hablar de actuación y que el teatro solo es de teatro. No. De repente, casi esto de descubrir estructuras escénicas en otros lados, ¿no? Este ejercicio que me gusta mucho hacerlo, y después, obvio, con la cursada queda cada vez menos tiempo para compartir las reflexiones. Ahora lo mantuvimos. Obvio que la mayoría de las reflexiones semanales estuvieron muy vinculadas a este estado de actuación, pandemia, cuarentena. Pero a la vez me parece interesante porque surgen cosas que es pensar el trabajo. Como a mí me parece que intento mucho creer en cómo en este momento podemos pensar el trabajo. No solo el trabajo en términos creativos, sino también lo que venimos hablando antes, como la forma de organización, los modelos de producción, la situación del sector. Como me parece que dentro de este momento tan tremendo y tan adverso y tan negativo, como ver qué de esa pausa nos permite focalizar. Bueno, estoy hablando casi hasta en términos de, a ver cómo uno replantea las clases, qué es lo que estamos haciendo, sí, en términos discursivos también, no por los contenidos del teatro, pero como con todo, es mucho, ¿no? Sí, también, y también las formas de producción, me parece que está ahí como también en la manera de volver a hacer teatro, está como la forma de ir organizados entre todos. Digo, me parece que está ahí la cosa en la forma de poder volver de otra manera. Y recién decías algo de que hay un teatro constante, como que uno se reinventa todo el tiempo, tiene que estar presente. ¿Dónde vos ves el teatro ahora? En esto, ¿no? Como ¿en qué está como esa mirada que en la cotidianeidad encuentra escena? ¿Dónde lo veo concretamente? Sí, ¿o dónde? El otro día justo escuché la charla de Juan Dazo, y Juan contaba, ¿no?, lo de los balcones. Él decía, como hay algo en esa situación que es muy escénica de lo que sucede, como alguien que, sin ir más lejos ahora, al menos acá en esta zona, yo estoy en Villa Urquiza. El otro día, el lunes, una chica en el balcón puso como pistas y empezó a hacer presentaciones medio en karaoke hacia la afuera, ¿no? Y la gente escuchaba, aplaudía, se manifestaba, como ahí apareció algo de cierta cercanía más escénica o teatral. Obvio que a uno no nos satisface, pero ¿por qué? Yo todo el tiempo estoy con un pensamiento que es dos cosas, ¿no? Como quiero decir con esto, como me parece que todo el tiempo a mí me aparece frente a una clase o al ver si veo, la verdad que es muy poco, no pude ver algo filmado, me cuesta muchísimo. Pero todo el tiempo aparece una idea en la cabeza, que es uno está haciendo algo y al mismo tiempo aparece lo que podría ser. Es esto ahora, pero lo que podría ser. No solamente por la potencialidad que tiene, sino porque uno lo conoce, uno sabe lo que podría ser, porque uno lo vivió hace 2 meses y es lo que veníamos haciendo. Entonces todo el tiempo nos va a quedar corto esto, como al menos a nosotros en nuestra actividad. Y eso pienso. Y yo lo pienso con las clases, porque a veces doy las clases y están buenísimas y suceden cosas bárbaras, pero también me aparece el pensamiento, digo, lo que podría haber sido también, como si esto hubiese sucedido en ese encuentro. Contrariamente, y ahí me discuto a mí mismo, digo, es muy angustiante si no estar todo el tiempo con esa idea de lo que podría ser, porque en este momento es lo que podría ser, pero no es. Y ahí me lleva como a que estos días me llevó a pensar más eso, que es, más allá de que esto sea un paliativo, como se dijo, o de que sea una situación provisoria, cómo poder pensar a este momento en sí mismo, como que sea en sí mismo, que empiece a tomar entidad en sí mismo. ¿Por qué lo digo esto? Digo, sin perder conciencia que es provisorio y que queremos volver a las salas y que queremos volver a dar clases y que queremos volver a ver las obras en las salas independientes o en las salas oficiales o comerciales o donde cada uno quiera. Pero el hecho de poder pensarlo en sí mismo, al menos a mí me ayudó mucho para
para poder ponerle todo al trabajo en este momento. Al trabajo hablo más de las clases, porque si yo pienso como todo el tiempo en lo que podría hacer o en bueno, la piloteo ahora, ya no me queda cuatrimestre que pilotear, porque será virtual, parece. Entonces, ahí es donde digo, bueno, ¿cómo lo pienso en sí mismo y cómo hago que en sí mismo este momento sea lo más significativo y profundo que se pueda? Justo leí algo también, creo que lo subieron incluso en la revista con esto del PIT, cuando ponían lo de que muchos están dando clases virtuales para cuidar para al menos preservar los espacios o los vínculos, ¿no? Hay una frase que alguna vez escuché que me gustó mucho, y cuando empecé a dar clases, que creo es un pedagogo, creo que es británico, James Comer se llama, que él decía como, no es posible un aprendizaje significativo sin una relación significativa. Yo creo que en este momento es clave sostener esos espacios y esos vínculos, porque justamente es parte de sostener y de profundizar y hacer que esas relaciones se vuelvan significativas. ¿Por qué? Porque nos estamos acompañando también en un momento, más allá de que sea virtual la compañía. Pero en las clases que yo doy hay y no tiene que ver conmigo, tiene que ver con todos los que intervienen en la clase, obviamente, pero cuando se produce ese encuentro, yo, la verdad, a veces termino las clases como agradeciéndoles, como decir gracias por haber venido con ese compromiso. Entonces, no sé, lo pienso en ese sentido, como cómo hacer que sea en sí mismo. Sí, y que es un momento extraordinario, me parece, también me pongo a pensar desde lo anímico también, ¿no? Como que podríamos pensar que a cada uno le pega de diferente manera esta situación, donde hay una pausa, podríamos decir, hay un quiebre en la vida y a nivel mundial, ¿no? Entonces me parece que hay algo ahí de cierta función que quizás aparece un poco lo teatral o lo artístico, el intercambio que uno va a buscar a una clase presencial, quizás empiezan a aparecer otras cosas. Por eso también te preguntaba qué aparece en la clase, como que quizás hay mucha gente que, no sé, me pongo a pensar que esos espacios tienen más valor, no sé si más, no quiero ser tajante, pero que tienen un valor en sí más allá de dónde se dé, en este momento, ¿no? Y no estoy valorizando lo virtual para nada. No, ni hablar, pero sí está bueno, como yo creo que aparece como mucha necesidad de estar en esos espacios. Y a mí me pasa de los dos lados, sea que esté tomando una clase o sea que esté dándola. Como se vuelve casi necesario, porque es algo que corta un poco con esa rutina o con esos pensamientos constantes que están como invadiéndonos alrededor del contexto de lo que está pasando. Y sí, me parece que sí, es como, aparece, es muy variado lo que aparece, como hay clases muy variadas, como a veces como con mucha más participación o energía, y otras veces más calma, no sé, eso es como, es curioso, a la vez, sí, no sé, creo que es muy variable, como no... Sí, sobre todo también aparece algo como un deseo muy grande de pensar en este momento, de pensar en lo que hacemos. También, al menos, por ejemplo, vuelvo al ejemplo de las clases universitarias, aparece un marco o un anclaje a veces, no por teórico, pero de posibilidad más de que aparezca algo, sí, no, teórico en el sentido de porque, bueno, en términos escénicos no se puede actuar. No se puede actuar, me refiero... en la escena, eso es a lo que voy. Obvio que se pueden buscar alternativas y formas de presentar delante de la cámara, pero obvio, de repente nos pone medio en jaque porque uno empieza a contemplar aspectos que no tiene en cuenta, como esto de dónde poner la cámara. Y yo ahora cuando hablamos y presentan algo, por ejemplo, siempre hablamos, tomar decisiones que uno siempre toma,
que a veces son más actorales, o bueno, ¿qué me voy a poner? O el vestuario me organiza, los zapatos me definen un comportamiento más físico para actuar. Y hoy la variante, o la variable en realidad de la posición, por ejemplo, de la cámara o de la luz, que por lo general, no sé, yo al menos no es algo que tengo muy incorporado, aparece como algo que, bueno, tener en cuenta también que va a estar narrando. Yo también con eso les insisto, no es que tenga que tener un criterio de montaje, porque no es a lo que se dedican, pero bueno, empezar a investigar en el dispositivo. Ya que vamos a tener que hacerlo de esta manera, no por resignarse, pero hagámoslo de la mejor forma posible y a la vez usar este tiempo para organizar y pensar al momento que se pueda volver, cómo volver, y no que nos agarre desprevenidos como, bueno, se abrió, volvemos. Y creo que en ese sentido están surgiendo un montón de iniciativas muy contundentes y muy reflexivas alrededor de pensemos y hagamos ahora, para el momento que se pueda, estar listos, y no que sea, ay, bueno, ahora hay que prepararse. Eso, me parece que también lo sostiene como un deseo medio incontrolable, que es querer hacerlo. Entonces, estar preparados para eso. Sí, también hay algo que es como que nos obliga en este momento, y sobre todo, alguien que va a tomar un curso o que como que te obliga a estar, a sacar como algo del deseo de algún lado, a que el estímulo también empiece a ser otro, y que como que también me da la sensación de que se abren otro tipo de donde uno tiene que tener otro tipo de herramientas para estar ahí presente. Obviamente que está la confianza y está ahí algo del deseo que tiene que estar, pero bueno, también me parece que estar presente es como empezar a construir universos también de otra manera, ¿no? Como un poco a eso iba. Me parece que es a donde va también, y a donde cierta cosa que también se sigue haciendo en este momento. Obviamente que la realidad nos obliga a estar, tomando una clase de esta manera, de manera virtual. Bueno, Ari, no sé si querés completar sí, también pienso como algo con esto de la actuación, como bueno, también evidenciar el dispositivo, ¿no? Como ahora que estoy pensando justo algunas presentaciones que se van a hacer, se me ocurrían como tres variantes, ¿no? Que en relación a la escena, ¿no? Como pensando, ¿no? Como una que podría ser como, bueno, ¿por qué la escena sucede virtualmente en un contexto de pandemia, por ejemplo? Estoy hablando en un aspecto ficcional puramente, ¿eh? Como por qué esta escena sucede en un contexto de pandemia en lo virtual. Por otro lado, otra hipótesis que es, bueno, armar un verosímil de por qué esa escena acontecerá de manera virtual, más allá de la pandemia, casi como, bueno, alguien le comunica por teléfono a otra persona, por videollamada algo a otra persona, porque no tiene el coraje de enfrentar la situación. No sé, como armarle como un correlato, tal vez. Y otra que es, bueno, más vinculada a las lógicas cinematográficas, que es como no evidenciar la cámara. Yo creo que al mismo tiempo es como, bueno, estamos en esto es lo que nos propone este formato y este momento. Entonces me parece que es, en la medida que nos hagamos cargo directamente de eso, empezamos a pensar y a incorporarlo como una parte. Después, por otro lado, pensaba como con algo que decías antes, como esto de qué nos... Antes lo que hablamos, lo de que evidencia esta situación. Que pone en evidencia el teatro independiente, decías. ¿Algo de eso? O... Sí. Como lo pensaba más que nada, por esta idea de estar viviendo en esta paradoja, ¿no? Como de que la acción es la pausa. Como lo que hay que hacer, uno por lo general... Estoy hablando más en términos dramatúrgicos tal vez, pero como uno piensa que la acción es alguien que hace, ¿no? Es un poco así. Entonces, en este caso, el accionar posible que tenemos es la pausa. Entonces, me pregunto, como a partir de esa pausa, ¿qué aparece? Yo estoy pensando mucho como estos días como con el teatro, como decía antes, con los modos de producción y también con los relatos, ¿no? O con las formas de producción. Ni hablar que los contenidos o los discursos y demás, también me pregunto cuál es el teatro que vendrá. Pero
Me acordaba algo que hace mucho tiempo leí, que en una, por ejemplo, un ejemplo que es una hipótesis, ¿no? Creo que era en un congreso, en una conferencia, 90 y pico, en Toronto, o algo así, Heiner Müller, a raíz de una pregunta que era algo como ¿por qué el teatro? ¿Para qué el teatro? Algo así era como lo que el organizador de la conferencia era eso. Y Müller, en relación cuando le preguntan como, bueno, ¿para qué el teatro? Él dice algo que hoy tiene una resonancia feroz, que dice, para saber por qué el teatro, habría que cerrar los teatros de todo el mundo por un año, ver ahí qué sucede, evaluar si la gente nota la diferencia y quizás ahí nos demos cuenta como qué es lo que hace falta. A ver, ¿a qué voy con esto? ¿Por qué lo traigo? Porque me parece obvio que la hipótesis o la reflexión lúdica de Müller es interesante para decir, bueno, a ver cómo pensamos el trabajo, y no simplemente el hacer, como en un automatismo, ¿no? Obvio que esa hipótesis que él plantea, en su momento parece casi ciencia ficcional, en la medida que se vuelve real, es siniestro, ¿no? Ni hablar, en este momento es como, dices, uy, no. Bueno, frente a eso igual yo pienso como, bueno, en esta pausa, así, en relación que no estamos haciendo lo que sabemos o lo que podemos hacer, ¿cómo podemos pensar el trabajo? Que vuelve un poco a eso. También pasa eso, ¿no? Que ahora los pensamientos tienen que ir, siento que están habitados muy en la resolución, como en, bueno, ¿cómo resolveremos para volver? A la vez, también está bueno pensar como, bueno, en relación a qué veníamos haciendo, cómo estamos. Creo que eso está medio mezclado, como cómo está el sector, cómo estamos, qué estamos haciendo. Y para después, en términos más formales o de sanidad, volver con la seguridad, como con la seguridad más sólida que sea. Y después, bueno, entraremos ya en una discusión más poética o creativa también, quizás. Creo que en ese sentido es un buen momento para como para discutir en el mejor sentido, ¿no? Y en ese sentido también pienso, valga la redundancia, que estos espacios, al menos que son vitales, ¿no? Para poder pensar y poner el foco en esto. Sí, y también por más de que me ponga muy positivista, el otro día lo decía Lila Monti, estamos hablando todo el día, básicamente, por el Zoom, por estos encuentros, y que al estar acostumbrados a ir y poner el cuerpo, también es como una forma de manifestación, ¿no? Me parece que también, si bien, no sé, como nosotros estamos hablando en este momento, bueno, surge en todas las conversaciones, digo, tenemos internet, tenemos la posibilidad de tener un celular, digo, como a mí al principio me empezó a preocupar muchísimo la gente que tiene que ir a hacer el mango todos los días, por ejemplo, ¿no? Y que me da la sensación de que en los primeros días el control policial era mucho más estricto, que si bien obviamente estoy de acuerdo con este gobierno y con las medidas que está tomando, pero también me ponía a pensar, digo, si la policía no estaba como en ese momento muy feroz, ¿no? Me fui un poco más por lo social, Ari, pero no, es que está bueno, porque digo, yo también lo estoy pensando, como digo, claro, bueno, uno viene y ahora hablamos como de la precarización del sector, ¿no? Como de la urgencia del sector. Hay sectores, digo, sociales que están en otro nivel de urgencia más allá de lo laboral. Como digo, es laboral, es económico, es demográfico en algunos casos también. Entonces, ni hablar que yo digo, oscilo un poco en esos dos pensamientos, no todo el tiempo, pero decís, bueno, el teatro un poco a uno lo involucra directamente, digo, lo otro pensamos y reflexionamos e intercambiamos y es como, bueno, es desesperante también pensar como, bueno, ¿qué tipo de injerencia puedo tener ahí? ¿No? Bueno, ¿qué tipo de injerencia puedo tener también en el teatro? Uno piensa como en general, ¿no? Pero hablo en este momento, ¿no? Pero sí, ni hablar que lo que decís también, como digo, bueno, y hablamos de la precarización del sector o lo que sea. Bueno,
hay sectores sociales como esto. Estamos teniendo una conversación, una charla a través de este vivo de Instagram, porque los dos tenemos un teléfono, porque tenemos una luz al lado y una conexión buena al Wi-Fi, como ni hablar, es como una cantidad de cosas que están y medio, a veces parece dadas por sentado, ¿no? Como, también pensaba en eso, como hay grandes urgencias, es como un momento de grandes urgencias, y ni hablar que lo prioritario es la salud. Como en este caso coincide algo, esa frase que siempre se dice, como que a veces pasa esto de lo urgente tapa lo importante, ¿no? Se dice. En este momento, lo urgente y lo importante es la salud. Entonces, sí, como, ahí sucede en los dos aspectos. Entonces, también, no con esto, como después sí, digo, yendo a lo que sería como o el teatro o la cultura, uno piensa y dice, bueno, después cuando todo esto se abra o retome, seremos como el último sector en volver, esa idea que tanto se estaba diciendo, como bueno, fuimos los primeros en parar y seremos los últimos en volver. Sí, perdón que te interrumpa, me parece que hay algo de esto que estás diciendo vos, que hay muchos sectores que se están agrupando, por ejemplo, profesores independientes de teatro, obviamente hay conversaciones de Arte, escena, están en constante diálogo para ver cómo se sale de esto, cómo cuando, digo, si bien no podemos elaborar una hipótesis porque hay mucha incertidumbre, digo, en cuándo esto, no sé, como los plazos, ¿no? ¿Cómo serían los plazos? Me pregunto con eso del repensarse y que uno siempre ve hacia futuro, como hacia dónde, cuál es el horizonte. También te quería preguntar, digo, que en este momento uno dice que, como podría decir que el arte es el último eslabón, o al revés, por ejemplo, donde se liberan obras virtuales, si bien, como decimos, no estamos de acuerdo con ese tipo de teatro, pero donde hay mucho consumo artístico, me da la sensación, ¿no? En este momento. Sí, bueno, como dos cosas, ¿no? Con eso. Primero, me parece que como no creernos tan rápidamente que seremos el último sector en volver. Me parece que eso también puede estar bueno. Como digo, si tantas organizaciones independientes y demás están como armando o protocolos, como contó la otra vez Biaso, me parece que si hay tanta preparación y hay tanta reflexión sobre el trabajo y cómo pensarse para volver, no pensemos que vamos a ser el último, si nos estamos preparando para no ser el último. Totalmente. Porque entonces es como al momento que se puede empezar a volver con esto, ¿no? Como hay actividades que yo siento que todo va camino a lo que sea posible de hacerse virtualmente, que se haga virtualmente. Nuestra labor o lo que nosotros hacemos no es posible hacer virtualmente. Lo estamos haciendo, pero no es posible. Entonces, en ese sentido digo, como bueno, no pensar que seremos el último en volver, por más que uno a veces proyecte que eso pueda suceder, pero si tanto nos estamos preparando para el momento de volver, entonces, bueno, no creer que vamos a ser el último. Tal vez después lo somos, tal vez estoy, no sé, como siendo un poco optimista, pero prefiero creer eso y decir, bueno, entremos con toda y apuntemos a no ser el último en volver. Y después, con lo otro que dijiste, quería decir algo. No, con respecto a la valorización del arte, ¿no? Como que no quedarse con esta sensación de que, si bien obviamente no movemos ni media aguja ni medio centésimo del PBI, me parece que hay algo en esto de la agrupación, en esto de la pulsión, en esto del deseo, en esto de la construcción, en esto que el sector independiente tiene como forma política de construcción, ir en contra, ¿no? Como no sé si ir en contra, pero como que es como una especie de frente contrapoder, ¿no? Me sale eso. Sí, bueno, es interesante, ¿no? Eso como dijiste, no movemos un porcentaje muy mínimo en el PBI, ¿no? Como, claro. Eso y como, no va por ahí la cosa también, ¿no? Claro, yo creo que no va por ahí, como pienso al mismo tiempo, digo, como bueno, la cultura
es un rasgo identitario como fundacional para los pueblos. Como, o debe serlo, digo, es como... Es importantísimo, como la cultura como sí, es eso, como define, por eso digo, como es muy, como una parte muy, muy directa, muy fundamental para mí, como de la identidad de los pueblos o de las sociedades. Entonces, en ese sentido, como creo que nuestro valor está en otro lado, como a veces más intangible, tal vez. Y después, no sé, como es difícil pronosticar, ¿no? Como también pensaba eso, como es muy difícil que en este momento, eso es verdad, ¿no? Como es muy difícil que en este momento la cultura sea, ni siquiera prioridad, pero digo que aparezca como entre las primeras de importancia o de urgencia de resolverse. Obvio que no. Digo, obvio que no aparece. Digo, no hay que darlo por obvio en realidad. Pero bueno, pensar cómo hacer para que sí lo tenga, para que sí ocupe ese lugar. Justo hablamos tanto de como de la precarización del sector o de las condiciones como laborales o profesionales. Hoy también con el Movimiento Federal de Danza, ¿no? Como en relación a eso, que también por pedir la Ley Nacional de Danza, como de poder darle, la riqueza cultural que hay y más en este país, es como cómo poder darle también una entidad más, sí, no sé si oficial me sale, no es esa la palabra exacta, pero legitimada en otros sentidos. Claro, sí, eso es como, es previo también, ¿no? Como ese análisis podríamos decir también que es previo a esta pandemia y a esta situación como inesperada y que mundialmente nos toma obviamente por sorpresa. Entonces, digamos que podemos decir que quizás en este momento no es que no es la prioridad, sino bien los artistas están, o sea, como que siempre las manifestaciones artísticas son grupales, en este caso más desde la actuación o desde el teatro, hay una construcción más en un espacio, en un lugar, a una cierta hora, con un grupo, entonces eso genera también como cierta como expansión, o no sé si es expansión la palabra, pero algo donde necesita estar presente, más allá de la pantalla, ¿no? Sí, con esto que decías, como de agruparse, como de lo que supone como de agruparse, pensaba que como no solo en los hacedores, en los creadores o en los realizadores, como digo, en quienes intervengan en la escena, sino que también, es una obviedad decir esto, pero también con los espectadores o con el público que viene. Es como... Claro. Yo en ese sentido como estaba pensando mucho como, bueno, ¿qué características tiene el teatro que lo hacen? Por un lado, ¿qué características tiene que lo hacen tan único y que es irreemplazable en este momento? Y por otro lado, como, bueno, con este debate que salía, como qué define un acontecimiento teatral, ¿no? Pero pensaba como, bueno, en relación a esto de las características, como hay algo de lo que venimos hablando, y es un poco eso que decís. Y yo pienso que, por un lado, hay algo muy vinculado con esto de agruparse, ¿no? Como de estar juntos en un mismo espacio y tener esa vivencia compartida, ¿no? Como, primero algo del orden del acontecimiento, ¿no? Que aparece, que es como, bueno, asistir a un suceso, a un acontecimiento y medio ser testigo en vivo de eso. Después algo que veníamos hablando también, que es esto del encuentro. Bueno, como encontrarse, como nos encontramos, me encuentro con otra persona en la puerta del teatro para ir al teatro, me encuentro con otros espectadores que conozco o que no conozco, y me encuentro con intérpretes, actores, actrices. Y por otro lado, para mí como la más, no por importante, pero quizás como muy fundamental, que es ir en busca de una experiencia colectiva. Claro. Y ahí me abro la pregunta un poco que me surge, que digo como, bueno, no sé, ¿es posible una experiencia colectiva en esto? Como, a modo intuitivo,
o si tengo que responder como rápidamente, creo que no, pero no sé, como no lo sé. Entonces digo, hablo al menos como de cierto estímulo o motivaciones a la hora de, bueno, voy a ir a ver una obra de teatro, voy a ir al teatro, voy a ver una obra de danza, como, ¿a qué voy? Voy un poco a ser testigo de todo eso, a encontrarme y a vivir esta experiencia colectiva junto a otras personas que me configurarán también de alguna manera, a pesar mío, y aparece algo de un orden muy sorpresivo, ¿no? Esto que sale tanto entre los actores y actrices, ¿no? Como que después de las funciones a veces se habla mucho como del carácter del público de ese día, ¿viste? Sí. Bueno, qué público difícil, ¿no? O qué público silencioso, o uy, qué público copado, ¿no? Como cuando... Y hay algo de ese carácter colectivo que se configura de manera implícita, digo, porque como en ese encuentro, en esa experiencia colectiva, en esa experiencia grupal, cada individualidad propone algo y eso configura ese carácter de ese público, ¿no? Entonces digo, bueno, eso hace, digo, no es que hay un asistente o alguien levantando diciendo como silencio, risas, como no está guiado. Entonces, todas esas individualidades en ese encuentro, entonces uno asiste a esa experiencia grupal que, digo, que por lo pronto creo que tiene algo placentero, ¿no? A veces quizás no, ¿no? Como, pero me parece que hay algo de eso que es en algún punto irreemplazable. Sí, a mí me parece que hay cierta cosa que está en el cuerpo, que se lleva en el cuerpo, y como esas ganas, esa pulsión, y me sale eso que uno construye en ese instante, que quizás en ese instante, digo, en el momento de ir a actuar y en la preparación y en cómo uno, en todo lo que le pone uno más allá de cierta cosa más concreta o como una valoración individual que hace que eso tenga un sostén interior, grupal, intransferible en los que lo hacemos, digo, ¿no? Como se puede transferir, digo, desde el deseo y de la manifestación o de las clases o digo, desde lo técnico, pero me parece que hay algo que me sale de decir también como cuando uno está por momentos sin actuar, como que parece que no es actor, que uno cuando está actuando, como que puede decir, bueno, tengo esta categoría, ¿no? Claro, en la medida que lo hago soy, ¿no? Sería claro, como, totalmente. Estás como desafiando a Descartes, ¿no? Si pienso, luego existo, como actúo, luego soy, no sé. Me parece que, bueno, en ese sentido, entonces en este momento me pregunto, como que, ¿cómo se sostiene eso? ¿Cómo se sostiene ese... Sí, por eso Ari, un poco también son estos espacios para poder reflexionar, ¿no? Como en qué estamos y que, bueno, y que la invitación en la cual estoy como, me sale como valorando el espacio y el espacio con vos, me parece súper interesante tus reflexiones y digo, lo que vos un poco manifestás y en lo que estás, ¿no? Como que en algunas certezas y en algunas cosas donde tratando de elaborar en cómo uno también en lo que se reinventa, en lo que se adecúa, en lo que tendríamos que pensar hacia el futuro, ¿no? Sí, con eso que decís me parece que está bueno como pensar casi como aceptar que tal vez está bueno y es necesario en realidad poner el foco en todas esas preguntas y en todas esas inquietudes. Como, al menos en algunos aspectos, no hay que precipitar como alcanzar respuestas, ¿no? Como, después sí, tenemos que buscar respuestas frente a la situación, pero eso va por otro lado. Como... Sí, y también a quién hacer ciertos pedidos, digo, como ante quién ciertos reclamos y eso, pero bueno, Ari, mira, te digo, nos quedan 1 minuto y medio porque esto dura 1 hora, así que okay. No te quiero poner el reloj de 1 y medio y decir lo que quieras, pero por ahí lo podrías cerrar vos, que sería como un lindo momento, ¿no? Como para que lo cierres y lo termines como vos quieras.
Uy, qué difícil, ¿no? Qué peso, como... ¿no? Te tiré con un elefante de 200 kilos. No, pero medio la tiranía del tiempo, ¿no? Que se me va a cortar. No, me parece que con eso, me quedo con esto de las preguntas, ¿no? Como, bueno, cómo generar, cómo poner el foco en eso, en indagar en las preguntas, al menos que surjan en relación a nuestra labor en este momento. Encontrar respuestas más prácticas para volver y como más formales, si se quiere, pero después, bueno, en lo creativo, como entrar, como esa idea de entrar en las preguntas. Esta idea de, al menos en nuestro ámbito, o el teatro independiente, que es pensar al teatro independiente, o al menos como me interesa pensarlo a mí, casi como un generador primero de lenguaje y también como un generador de discusiones y planteador de problemas. No por plantear problemas, me parece como medio rebelde con plantear problemas, pero bueno, como poner en evidencia y discutir en relación a bueno, uno siempre está, es un ámbito para discutir en ese sentido. Se corta, Ari. Muchísimas gracias. A vos.